Transmitir con... Igualmente, hermanito, ¿cómo andas? ¿Dónde andas, Yo estoy en Ingeniero Maschwitz. Acá, Wow, sí, wow. en Maschwitz. ¿Vos estás en México? ¿En qué parte de México estás? Acá estamos, mirá. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tepoztlán, Tepoztlán. Que es al norte del DF, ¿no? Creo al que alguna sur. vez al sur, alguna vez hablamos. Sí, Estás al hace sur. mucho ahí viviendo, ¿no? Y acá viví como 20 años. Después me fui a vivir a Bali, a Indonesia, y estoy aquí hace como 3 años de regreso. ¡Wow! ¿Y en Indonesia cuánto tiempo estuviste? Como 5 años allá. 5 años. ¿En qué lugar de Indo? En Bali. En Bali. ¡Wow! Estuve en Bali ahora hace poco. Flashé. Increíble. Sí, Qué lugar, extraño. vale. Qué lugar, qué lugar. Extraño la playa, sí, sí, Y sí. sí, ¿no? Y te volviste a México por tu hija. Y no, 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 yo me volví a México porque, bueno, en realidad la pura verdad es que cuando falleció mi papá, ahí me llegó un dinero y quería comprarme una casa y el mejor lugar sentía que era aquí, ¿viste? Porque allá en Bali no se puede, es complicado. Sí. Y me vine aquí y me metí en un super proyecto que no me la acabo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Aquí bien, estamos. Sí, sí. bien. El lugar no está mal. No, no, es increíble, increíble. No, 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 está bien, está bien. Ahí se colgó un Pero poquito, ahí, bueno, se ahí extraña la volviste. agüita. Qué, qué bueno. Sí, si me muevo, Y sí, el mar tiene estoy con esa 4G mística. en el techo, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. ¿En el techo de tu casa? A ver, ahí colgó un toque. A ver si vuelve. Mm, Acá estoy, acá estoy. ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste. Che, Sebas, Ahí bueno, va, ahí va, ahí va. quería, antes que nada, vamos a presentarte, ahí se está uniendo algo de gente, bueno, que fotógrafo, oriundo de la ciudad, naciste en San Isidro, ¿no? No, en el Tigre. En el Tigre, mirá, hombre de Es- río. Nací en el Tigre, sí, sí. ¿Y a qué edad arrancó tu aventura? ¿Cuándo decidiste y por qué el primer viaje? Bueno, en realidad yo creo que sentí el amor de viajar a los 16 años, cuando medio me escapé de mochilero a Brasil. Sí, Y en esos 2 meses que me fui haciendo dedo, sentí que eso era lo mío, viajar, ¿no? sí, Y después, cuando terminé el cole, tuve la suerte de ir al sur de España, pero ahí me hablaron de Marruecos, me crucé a Marruecos y ahí saqué la primera foto de mi vida, sin saber ni lo que hacía ni nada, nomás había aprendido a poner el rollo dentro de la cámara sí, y, y, y nada. Después me volví a Argentina después de ese viaje, cuando tenía 19 años, y sí. varios vieron esas fotos y dijeron, tú eres un fotógrafo natural, neto. Wow. Y yo no sabía ni qué carajo era en la vida, sabía que no quería universidades ni cosas muy estructuradas, soy disléxico, tengo déficit de atención, y bueno, y entonces cuando vieron ese trabajo, que no era nada, eran unas fotos que saqué de unos rollos en Marruecos, Sí, pero todos me dijeron, tú eres fotógrafo natural, y dije, bueno, viajar, sacar fotos no suena nada mal, y wow. ahí fue como medio decidí el tema de entrar a la fotografía, ¿Cómo y llegó, bueno, perdón, cómo llegó sí, sí. esa cámara, esa primer cámara a vos? ¿Cómo llegaste a...? Y bueno, esa es una buena pregunta, porque resulta que cuando yo fui a España, con mi hermano que iba a la India y yo iba para España, tuvimos que parar en Nueva York. Y en Nueva York él me rompió las bolas, perdón la palabra, y me dijo, no, comprate una cámara, comprate una cámara. Y yo dije, no, 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 yo quiero dejarme el pelo largo y no quiero cargar nada a World Sí, Freedom. Y mi hermano me hinchó la bola, por suerte, sí. me hizo comprar una camarita, unos rollos, y entonces dije, llévatela, llévatela, una camarita. Y bueno, entonces, gracias a ese impulso que él me dio, en ese viaje
bendito viaje, cargué mi cámara. Ujú. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Sí, sí, sí. Y Y ahí bueno, arrancó la aventura. ahí el contacto con la fotografía. Después volví a Argentina. Mi viejo laburaba en una empresa que tenía una revista. Me metí en la revista y empecé a aprender de abajo, ¿viste? Cuando te ponen de cadete. Sí, Y iba aprendiendo, iba viendo las fotos en las agencias, iba seleccionando para la revista. sí, Pero eso de 9 to 5 no era lo mío tampoco, ¿viste? sí. Tenía que marcar tarjeta, ¿no? Sí, Entonces, quería estar libre, sí, sí, y bueno, no me libre de podía horario. quejar. Sí, Entonces me metí en la fotografía poco a poco y, y después pasó algo muy loco. Sí, no me muestres el mate que no me preparé el mate. Si no tenemos una pausa, salgo salí corriendo y corriendo a aparezco en buscar el 5 mate, minutos. listo. Bueno, entonces arrancaste ahí a curtirte desde abajo Y con el sí, tema de la empresa de tu pero viejo, digamos que sí, donde trabajaba. estaba Sí. todo acomodado. Tenía, te voy a decir, la revista, varias cosas que fueron sucediendo, empecé a arrancar ¿Qué tipo de rápido. foto era eso? ¿Qué tipo de fotos se Editorial, hacía? Editorial. editorial, ya sabes. Yo no hacía todavía, pero se hacía fotos editoriales, ¿viste? Se ir a fotografiar a un pintor, ir Sí, a cosas así, ¿no? sí, Después había que fotografiar mi primera vez, te puedo decir, había que ir a sí. fotografiar a un gran maestro, se llamaba Bufano, ahora me voy a Mm. acordar. Es el papá del cantante de los Cadillac, de hecho. Mirá qué loco. Y el maestro Bufano era de los grandes maestros de titiriteros. Y ese día, el maestro Bufano, perdón, el fotógrafo que iba a ir no pudo, le pasó algo, y Y de fui ahí yo. Y tenía que ver cómo carajos hacía fotos en un teatro, en la sí, sí, noche, y nada. Le averigüé, le estudié, y fui y le hice las fotos. sí. Pero son cosas que en la vida te marcan en su momento cuando llegan. Pero cuando yo le mostré las fotos al maestro Bufano, me dijo, son las fotos que más me gustaron que me hicieron en la vida. Y tenía Wow, 40 años de titiritero. Y yo wow. tenía 6 meses de fotógrafo, ¿no? O Qué de bueno. fotógrafo. O de que Sí, había sí, agarrado sí. la cámara, ¿no? De aprendiz. Bueno, justo era una de las preguntas que quería hacer, esos momentos bisagras de tu vida, ¿viste? Que creo que esto por ahí fue, ¿no? Como un momento que te dicen, te dan estos mensajes y que sí sepa, acá hay algo, ¿no? Sí, sí, definitivamente me marcó mucho eso y comencé más a hacer fotos, a involucrarme más. Pero yo a todo esto venía leyendo mucho Carlos Castañeda y ahí nos vamos Uf. metiendo más en la parte más mística, ¿no? De México, las enseñanzas de Don Juan, De las enseñanzas de Don de Juan todo, y a todos los todo. libros que siguen, los 11 Sí. libros que tenía, ¿no? Y yo Wow. leía mucho eso y de alguna forma quería hacer algo útil con la fotografía. De alguna forma quería hacer algo útil en mi vida, yo creo. Sí, Haciendo un pequeño... Yo tengo 3 hermanos desaparecidos de la dictadura militar sí. y de alguna forma sentía que había que seguir, de alguna forma, los movimientos sociales que ellos... Y bueno, de diferente manera, ¿no? Acuérdate que Bob Dylan tenía en su guitarra esta máquina mata fascistas, ¿no? Sí, bueno, ¿No? sí, sí, sí. Como una herramienta Y de dije, contar historias con la cámara, ¿no? Como se dice también exacto, con exacto. el video, ¿no? Poder expresarte desde la fotografía y dejar un mensaje. Exacto. ¿Cómo puedo colaborar en todo esto, no? Sí, Y entonces, en un momento, yo fui a ver un concierto de violín, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, de una maestra llamada Anne-Sophie Mutter en el Colón. Y nunca había ido al Colón, me vestí de traje.
Y me voló la cabeza y fui al otro día a la revista y dije renuncio y me llegó el mensaje de que tenía que ser libre, freelance, ¿no? ¿Cómo se llama? Un freelance. Pero ¿qué pasó en el Colón que te llegó el mensaje? ¿Qué es lo que pasó? Que estabas ahí. El concierto, la pasión. La vibra, la pasión. La vibra, me viajó, lloré, Sí. me agarró Wow. la transformación. Y dije, no, esto lo tengo que sacar adelante. Fui, renuncié, y el lunes siguiente, porque me acuerdo que fue un viernes, cuando yo directamente lo anuncié así, ese lunes que me desperté y me di cuenta que yo era el dueño de mi tiempo. Es una sensación que hasta el día de hoy la tengo, ¿no? De despertarte y ser el dueño de tu tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas que hace que yo me dedique a lo que vamos a platicar mucho, Sí. que es por qué me entrego a la fotografía documental humanitaria. Sí. ¿Por qué me dedico a la fotografía documental humanitaria canalizada en los pueblos indígenas? Entonces, ahí tenemos varias historias. Tenemos la de mis hermanos, que yo tenía 7 años, pero te marca. Después, a los 19 años, cuando viajé al sur de Argentina, que me encontré con los mapuches, que me di cuenta que en realidad nosotros bajamos en un barco y los originarios eran ellos. Y me había dado cuenta que todo el tiempo que fui al colegio me habían mentido con esto de los héroes de la nación, como el general Roca, ¿no? Sí. Y dije, esa puede ser la manera que yo puedo contar la otra cara de la moneda de la historia a través de mi fotografía. Y ahí es donde dejo todo y me lanzo a México. Año ¿Qué edad tenías más o menos? 22 años. 22 años. Sí, yo pibe. esta charla que cuando te fuiste la tuve con tu papá, tomando Wow. mates Wow. con tu viejo. Tu viejo para mí, le contabas un ratito que, sí, es más, mirá lo que tengo acá para mostrarte, mirá. Los 2 libros que escribió tu papá. Un grosso. Un grosso. No, tu viejo nos sentamos los dos y era como el abuelo que nunca tuve. Me sentaba y charlaba y me contaba tu historia, de la vez que te fue a visitar y que durmió en la camita de... ¿no? Pero bueno, ya me contarás vos. Sí. Ese día fue maravilloso. Sí. Bueno, a los 22 años arrancaste. En los 22 años arranco. Sí. Destino México. Destino México, teniendo 22 años y $400 en el bolsillo. Y una cámara. Y una cámara. Sí, y un objetivo que es documentar los pueblos indígenas, ¿no? Y arranqué en el Museo de Antropología. En DF. En el DF, como para tener una noción de qué carajos estaba, dónde estaba. Y ahí, a mis inocentes 22 años, viendo las culturas, viendo qué había, y en base a eso, fui eligiendo mis primeros destinos. Wow. Y ahí comenzó un trabajo silencioso. El primer trabajo me llevó 5 meses. 5 meses, solo. Solo, y te pudiste meterte en una tribu, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y sí, me fui metiendo poco a poco en diferentes comunidades indígenas, empezando por Oaxaca. Y nada, en una revolución interna, porque imagínate que todos tus amigos están en la joda, vos sabés que están ahí bailando y metiéndose todo y yendo a las discos, y vos estás solo en un mundo que es otro mundo, en una dimensión de tiempo completamente diferente a la que uno estaba acostumbrado. Sí. Y bueno, y eso no es, suena romántico, pero fue cabrón. Durísimo, y sí, muy difícil. Me la pasaba llorando las primeras noches, porque Me imagino. la soledad, la confrontación, los miedos. ¿Y Pero bueno, quiénes o qué eran, cuáles eran tus pilares en ese momento?
Eh,